Bienvenidas a todas. Bueno, Paola, muchas gracias por esta presentación y por ser también parte de este equipo que hacemos y en nuestros encuentros. Bueno, para iniciar quiero presentar a nuestra invitada para que conozcan un poquito de ella, de mi mano, y ya luego pues irán, ¿no? En el transcurso de, como digo yo, son conversaciones muy profundas, van a conocer más de ella, ¿no? De su trabajo, de su experiencia, de su vida. Pero bueno, yo en ese momento Miriam es de Barcelona, nacida en Barcelona. Ella se formó en hostelería y turismo y también ella, o sea, una persona muy inquieta, que siempre le gustó el mundo, le gusta el ser humano. Entonces toda esa inquietud la llevó a ella a viajar, y ella vivió en Inglaterra, vivió en Suiza y en Alemania, donde amplió su trayectoria y sus conocimientos, y también aprendió idiomas. Ella se ha desempeñado y se formó en bioneuroemoción, también en descodificación biológica. Ella integrando tanto herramientas de autoconocimiento como herramientas de desarrollo personal. Ella ha sido una persona muy interesada en la parte espiritual, y además de esto también ella ha explorado en otros campos como es la física cuántica, la numerología, la astrología. Siempre ha buscado puentes entre la ciencia, la conciencia y el ser humano. También ha desarrollado como escritora. Ella tiene un libro titulado Un bolígrafo intrépido, y también es coautora del libro Maternar, historias que no se cuentan, con su capítulo Maternidad por elección o condición. Bueno, antes de dar inicio, como siempre, me gusta recibir a mis invitados con unas palabras que dedico y escribo para ellas. Bueno, hoy tengo el inmenso placer de presentarles a una mujer que no solo ilumina los espacios, sino también los corazones. Miriam es carisma, es alegría, es presencia. Es de esas personas que cuando llegan se siente, y nosotros tenemos la fortuna de que siempre que puede nos acompaña en nuestros encuentros con esa sonrisa abierta y esa energía tan suya. Bueno, como les había dicho, nació en Barcelona y su camino comenzó en el mundo de la hostelería, pero luego la vida la llevó a un despertar, la llevó a algo más profundo, tras experiencias que marcaron un antes y un después en su vida. Decidió mirarse dentro, comprenderse, cuestionarse, y no ha parado desde entonces. Se ha formado en bases de bioneuroemoción, descodificación biológica, y acompaña a personas que desean superar sus relaciones tóxicas, dependencia emocional, trastornos alimentarios y procesos de baja autoestima. Su acompañamiento nace desde la coherencia de quien ha transitado su propio proceso y ha transformado el bloqueo en conciencia. Miriam reflexiona sobre la vida, sobre la profundidad, pero también con sencillez. Tiene la capacidad de hablar de temas complejos con humanidad y cercanía. Es autora del libro Bolígrafo intrépido y coautora del libro de Maternar, donde ella nos habla sobre la maternidad como elección o condición, donde en su capítulo ella abre conversaciones necesarias desde una perspectiva honesta y reflexiva.
Pero bueno, más allá de esa trayectoria que les comparto, hoy quiero resaltar es a una mujer auténtica, comprometida, sensible y profundamente humana. Querida Miriam, gracias por estar acá, por compartir y por seguir eligiendo crecer y ayudarnos a crecer contigo. Bienvenida, esta es tu casa, de amistades de siempre y para siempre. Bueno, entonces, Gracias. el espacio es tuyo, Miriam. Bueno, como te lo he dicho, muy contenta de tenerte ya, no como participante, sino como invitada. Es algo de verdad que me llena el corazón y con mucha gratitud de tenerte con nosotros. Igualmente, un placer. Quiero agradeceros a vosotras, a todas, a todo el equipo que formáis este espacio, pues que siempre tengáis, bueno, el cariño, ¿no? de querer invitar a personas humanas, a personas normales y corrientes, ¿no? Que todos tenemos experiencias de vida y aquí nos sentimos como en casa para compartirlos, para acompañarnos, escucharnos. Y pienso que en estos momentos donde ves el mundo que se está literalmente destrozando, pues que haya donde se pueda practicar un poco el cariño y el amor desde aquí dentro, pues creo que hacemos como una onda expansiva muy necesaria ahora mismo. Creo que ayudan mucho estos espacios, sinceramente. Así que os lo agradezco de verdad. Y también tus Sí, palabras, Natacha. no, con mucho cariño. Ya sabes que eres muy especial de todas maneras también para mí. Sí, lo que tú dices, de verdad, estamos en un momento muy difícil a nivel mundial y bueno, encontrar espacios donde, ¿no? Donde se pueda de pronto alimentar de otras cosas positivas y de ver, porque es que estamos, o sea, sí es muy difícil el momento que se está viviendo. Entonces, bueno, ahorita nos vamos como a centrar en ti, en todos tu experiencia, en tus procesos. Eh, bueno, como ya sabemos, el encuentro no solo se va a enfocar en tus libros, eso va a ser como una antesala y de allí ya entramos a ver, ¿no? Todo, para que nos compartas tus experiencias de todo y nos des también muchas herramientas de las cosas que ahora se necesitan mucho. Bueno, entonces, sí, a ver, cuéntanos como hablar un poco de la parte como escritora de tus dos libros. Podemos comenzar un poquito acerca del libro del Bolívar fue intrépido, a ver de dónde nació ese libro, de dónde nació ese nombre y bueno, y qué quiere, sí, cuéntanos, a ver, vamos un poquito a... Bueno, básicamente, para empezar, voy a decir que yo no me siento nada escritora. He escrito libros, pero no soy escritora. Esto para empezar. Tú siempre eres muy humilde y me No, no, encanta. no, lo digo Sí, en serio, porque hay gente que verdaderamente cuando escribe lo hace de una forma muy literaria, se nota que tiene un conocimiento al respecto, pero yo soy una persona que de entrada nunca he leído. Entonces, lo que escribo, lo escribo muchas veces de forma canalizada. O sea, empecé hace muchos años, a las 5 de la mañana me despertaba y me ponía a escribir, pero sentía que tenía que escribir directamente en el ordenador y ya lo lanzaba por las redes sociales, ¿no? Luego, como tú muy bien has explicado, soy una persona muy curiosa, me gusta mirar de aquí y de allí y me hice unos estudios a nivel numerológico, astrológico y demás, y allí socavé bastante información que hablaban un poco de mí, de quién es Miriam, de qué hace aquí, y me di cuenta que yo venía a expresar un poco la imposibilidad de expresión que hubo en mi árbol referente a las mujeres. Entonces pude entender, por un lado, que mi labio estuviera partido, ¿no? Porque de alguna forma significaba que biológicamente mi biología estaba hablando de una persona que venía a lanzar, a hablar. Y, y ya sé que fisiológicamente no tiene una razón de ser, ¿no? Pero nuestro cuerpo siempre mira nuestra supervivencia y siempre lo que intenta nuestra biología es
ir evolucionando. Cuando ha habido un problema, pues tiene que ir reparando estos problemas para que podamos ir armonizando pues toda la energía de nuestro árbol. Entonces, pues bueno, yo escribir el libro pues lo hice porque a raíz de ir escribiendo por las redes sociales me encontraba gente cuando iba al súper o por la calle, me decían, oye, yo te estoy siguiendo. Y yo, ah, sí. Y me decían, oye, ¿por qué no escribes un libro? Y yo pensaba, ¿cómo voy a escribir yo un libro? Venga, hombre. Porque claro, una cosa es escribir un escrito pequeñito, ¿no? En las redes y otra cosa es hacer un libro. Pero un día dije, bueno, oye, ¿por qué no? Puede ser un reto también escribir un libro. Y de repente, pues pedí un deseo, pedí una señal al universo y en 5 minutos me aparece una mujer de mi pueblo y me dice, Miriam, yo te sigo por las redes y tal y pienso que deberías escribir un libro. ¡Guau! Esta es la señal. Y ese día mismo, a las 5 de la madrugada, y en un mes tenía escritas 300 páginas, pero si me preguntaban qué has escrito, yo no sabía ni decir qué había escrito, no era consciente de lo que había escrito. Lo escribí desde el subconsciente. Desde Yo el creo subconsciente. que de alguna forma. Pero luego el segundo paso y el complicado fue de todo, de tanta palabra y tanta reflexión, intentarlo hacer un poco más, bueno, lo dividí, básicamente lo dividí en dos, lo tuve que hacer más resumido y hice este libro, que este libro no es más que una trayectoria de las cosas que a mí en la vida he aprendido, que a mí me han funcionado y que como todos sabemos, cuando algo nos funciona, nos apetece pues compartir, Eso. ayudar. Yo creo que en esto todos nos pasa más o menos lo mismo. Yo Y creo bueno, que sí, que esa es la parte donde se, digamos, nace ese deseo de escribir, es con esa finalidad de lo que nos ha servido compartirlo, ¿no? Para no guardarlo para nosotros, sino compartirlo. exacto. Y bueno, Y la verdad que no es mucha intención de que... un segundito que sí, me... A ver. Disculpa. no, tranquila. Pues esto que me decías, Natacha. No, pues que estábamos hablando de que tú decías que lo que te llevó, lo que te inspiró más a escribir el libro fue todo eso que habías vivido, que habías experimentado, que de alguna manera te habías trabajado y superado, entonces eh, te inspiró a compartirlo a través de este libro, ¿no? Sí, además es un libro que, bueno, lo he hecho a través de un bolígrafo. El bolígrafo es el guía, ¿no? Que lleva un poco al lector, pues a hacer un poco de recorrido sobre los distintas, bueno, he dividido la vida pues en distintas etapas, ¿no? Más que etapas, digamos, en compartimentos, como por ejemplo bueno, las reflexiones sobre nuestro autocuidado, ¿no? A nivel espiritual, a nivel, todos los niveles, o sea, no solo el físico, ¿no? Sí que tener el nivel mental y demás. Luego hay una parte así como divertida, porque a mí me gusta mucho hacer metáforas de la vida, entonces, pues, he hecho una... A veces es que el hecho de reflexionar o del mundo del desarrollo personal no tiene por qué ser serio, también te lo puedo Claro. hacer en broma, ¿no? Entonces, a veces esto entra más, ¿no? Una persona que no le gusta Sí, comerse el humor ayuda mucho, también, y ayuda a entender muchas situaciones. Ujú. exacto. Es una forma de aprender y de reflexionar sin querer hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que yo soy para los... Yo voy haciendo terapia, tú has comentado que hacía terapia, yo de hecho la hago, pero siempre la he hecho de forma voluntaria. Entonces, ¿por qué? Pues porque me nace, cuando alguien veo que tiene un problema, oye, pues no, tengo como un imán que me vienen a contar las cosas y a partir de allí pues uno intenta ayudar, ¿no? Con las herramientas que tiene, que sabe y humildemente, ¿no? Decir, a mí me ha ido bien, cada uno es un mundo, ¿no? Y a ver cada uno cómo sale de ahí. Pero bueno, básicamente este libro era un reto personal, está escrito, enseguida estuvo la segunda edición, pero solo hice una presentación. En breve voy a hacer la segunda en Tossa de Mar, que la tenía Ya, programada, pero por el mal tiempo no la pude hacer y supongo que en abril o así la haremos. ya, Y luego bueno, ya
nuestro libro. Ya, bueno, bueno, primero gracias por habernos compartido tu experiencia con tu libro personal, de dónde nació, qué nos aportas y bueno, yo creo que es un libro que muy interesante y que valdría la pena que lo lean y que cada uno lo interprete y tome las herramientas y lo que le puede ayudar para mejorar, ¿no? O ver desde otra perspectiva que a veces no lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues ya nos adentramos entonces en el libro colectivo y bueno, y en tu cuenta, de pronto primero dinos cómo eh, esa experiencia de participar en un libro colectivo, qué diferencia entre escribir un libro personal y un libro colectivo y antes de adentrarnos a tu capítulo, esa experiencia de compartir con otros escritores y bueno, y Sí, entonces, como todas pertenecemos al grupo de Mapea, que Mapea, bueno, es un estudio que hicimos para saber, pues presentar un libro a una editorial, ¿no? Básicamente, ahí conocimos muchísima gente, es como una familia. es una familia, ¿cierto? Yo lo considero así, de verdad, que es una familia grandísima, pero muy bonita, donde siempre estamos. Yo no veo allí, en general, te hago este aporte personalmente, ¿no? Porque otras personas pueden tener otra experiencia, pero yo veo en la familia Mapea que no hay competencia, que siempre se está para ayudar o para acompañar a los otros y que cada uno cuando comparte lo que ha logrado o las invitaciones, siempre hay esa respuesta bonita y si no, al menos un corazón, cualquier cosa. Entonces ves, eso es, yo creo que eso ha fortalecido mucho y ha hecho crecer tanto, ¿no? Y que nos vaya apasionando el escribir y todo, porque vemos que, ¿no? Y que siempre que nos encontramos hay esa energía de todos, ¿no? Sí, de hecho, ¿Cierto? el día 12, que es la semana que viene, dentro de una semana justa, hay una presentación en Madrid del libro de Maternar en la que voy a asistir. Ay, qué bonito. Sí, Tienes que invitar y te abrir ahora, al final, que puedes decir dónde va a ser y las personas de Madrid que quieran sí, asistir, miraré para aquí. que Sí, los lo miro. acompañen. Tengo aquí el cartel que todavía no lo he colgado, ¿eh? Sí, es en Madrid, pero no es dentro de Madrid, está un poco a las afueras, ¿eh? De hecho, bueno, luego lo digo. Ya, sí, al final ya, bueno, para compartirlo, sí. Ah, bueno, Yo, a ver, el tema de maternar fue porque a mí me hacía mucha ilusión hacer un libro colectivo. Me hacía ilusión pasar la experiencia. Sabía de compañeras que habían pasado por esta experiencia y digo, pues yo también la quiero vivir. He vivido la de hacer un libro primero y luego, pues ¿no? Y me hizo, bueno, creo que es una experiencia muy positiva porque, a ver, ponerse de acuerdo 15 mujeres, esto ya eso es como todo un reto. es un reto ya de por sí. Pero Sí, básicamente yo lo que me preguntaba, y además os comenté más de una vez, ¿qué hago yo en este libro si yo no soy madre? Y a partir de ahí nació la idea mía, porque además yo soy una persona que siempre me acabo buscando la forma de estar donde quiero estar, ¿no? Me doy yo la explicación. Y por algún lado había algo dentro de mí que me decía que tenía que estar, como una vocecita, ¿sabes? Una intuición. Y estuve, ya lo sabes. Bueno, yo no estaba de acuerdo ni con la tapa, ni con nada, yo era, pero contenta y ahora sí me gusta, creo que me estoy enamorando del libro ya. eso sí, eso pasa en todo. Hay Sí, unas historias increíbles dentro, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me quedé bastante impactada, ¿no? Por todo lo que es el mundo de la maternidad, pero también, bueno, mi capítulo es un poco un Kit Kat, digo yo, no dentro del libro, es para tomar un poco de aire. Y básicamente lo que hago es expresar un poco lo que yo pienso a través de la maternidad, diferenciándolo de lo que es
maternar, ¿no? Desde el principio tuvimos esta confusión entre maternar y Y maternar. fíjate que allí yo quería hacer un hincapié, o sea, prácticamente ese nombre fue, yo creo que al final la inspiración de tu capítulo, porque al fin maternal no estábamos hablando de la maternidad solamente, sino que se le dio, sí, se le dio una, digamos, se resignificó de forma más amplia y ahí vino maternal, que siempre coincidía de que maternar era una palabra que no se tenía ni clara y si estaba en el diccionario no estaba. Entonces, esa parte es muy bonita y bueno, cuéntanos de verdad porque tú hiciste la diferencia de maternidad y maternar. Podemos empezar por ahí. Cuenta que era una persona muy maternal, entonces digo, vale, de acuerdo, no he tenido hijos por una serie de cosas también de mi árbol y porque yo no me quedé nunca embarazada, la verdad es esta, yo estuve casada, me separé, pero realmente nunca, tampoco me nació mucho la idea de querer ser madre. Bueno, eso pensaba, ¿eh? Porque luego todo cambió. Lo digo porque el hecho de estar aquí, hacer el libro y demás, yo he escrito un capítulo que habla un poco de las energías. Entonces, cada persona, cada género, sea hombre o mujer, tiene dentro energía femenina y energía masculina. Entonces, maternar es parte de la energía femenina, pero que también están los hombres. Por eso hay muchos hombres que maternan también, ¿no? Más hay más mujeres que salen a trabajar y se basculan más hacia el lado masculino, ¿no? Para tener que salir a buscarse el pan y demás, a estar en la acción. Y hay muchos hombres que se quedan en casa y se invierten los papeles de alguna forma. Pero al final es porque cuando uno está basculado hacia un lado, pues atrae una persona que está basculada hacia el otro lado, ¿no? Y así ambas energías se tienen que ir como equilibrando, ¿no? De alguna forma. Como se complementan también de alguna manera, ¿cierto? Claro. Se Sí, complementa uh-huh. absolutamente. Sí, es una Sí, que de entrada la tendríamos que hacer todos dentro nuestro, ¿no? Porque en una cosa determinada tú tengas que bascularte hacia un lado, está bien, pero no significa que siempre estés basculada hacia lo... Yo, por ejemplo, soy una persona que vivo sola y estoy en el hacer, pero también estoy en el cuidar y demás, entonces me basculo hacia un lado y hacia otro, y esto lo hacemos todos de forma indistinta y sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Pero uh-huh. bueno, mi capítulo va, pues esto, a explicar un poquito, pues esto, ¿no? Que la energía que hay dentro de nosotros también tenemos esta energía de cuidar. Yo, de hecho, materno a mis padres, materno a mis hermanas, a los gatos, que tengo aquí tres aquí delante mirándome desde fuera. Sí, me encanta lo materno todo, entonces igual la vida me quiso para maternar a todo el mundo y no solo a un hijo, no sé, es que nunca sabemos. Oye, al final venimos a concreto y nuestro sentir es nuestra brújula, ¿no? De alguna forma, si le hacemos caso. Claro. Uh-huh. Y sí, y ahí yo también, cuando tú dices eso, he sentido en ti en muchas ocasiones que tiendes a eso, en maternar hasta con las personas, con las amigas, o sea, como esa parte de cuidado, de preocupación, la he percibido en ti. Entonces, fíjate que yo creo que tú tienes más el maternal, lo tienes en tu esencia, sí. Pero sí, yo pienso que fue un capítulo muy, o sea, complementó muy bien el libro y hizo reflexionar, ¿no? Sobre, Lanzó ¿cierto? preguntas también para reflexionar sobre si Mm, eres menos mujer por no ser madre. Muchos estigmas exacto. hay socialmente hablando sobre, bueno, una mujer se supone que tiene que ser madre, tiene que hacer una serie de cosas. Bueno, Ujú, al final, ¿dónde está la libertad de elección, no? O estar claro. en pareja o no estar en pareja. Oye, yo todavía hay personas que me vienen, ¿estás sola? Ostras, no te preocupes, ya encontrarás a alguien. Digo, no sé, yo no me preocupo. O sea, yo estoy te aparece Claro, exacto, exacto. el rol, ¿no? Que te han marcado, pues ya es que no estás bien. Bueno, pues Sí, las creencias, los condicionamientos, toda esta parte que sí.
o sea, que si la mujer no tiene hijo, entonces no es tan mujer y cosas así que son de verdad absurdas, ¿no? Pero bueno, Bueno, eh, ahí están nuestras células. Todas estas informaciones las tenemos en las células y al final van pasando de generación en generación. Pero bueno, siempre va bien hacer una revisión y ver a ver hasta qué punto te pueden afectar o no, o cómo las quieres. A ver, yo por ejemplo, ahora he elegido estar sola, estoy muy bien sola, pero yo no me cierro. A lo mejor algún día me apetece estar con alguien y he estado con alguien muchas veces. Ahora estoy bien así. Hay periodos de todo. Yo pienso que va bien también para conocerse a uno mismo y para sí. reflexionarte si estás tú bien contigo mismo y ya más o menos has sacado varias capas de la cebolla, ¿no? Pues estás mucho mejor para poder presentar una parte tuya pues mucho más auténtica también y dar un amor más puro y no sé. Claro, claro. Primero como esa parte, ese equilibrio, esa estabilidad interior, para después compartirla desde esa misma madurez emocional, ese equilibrio, compartirlo con otra persona. Bueno, pues de verdad que sí, o sea, son libros muy interesantes. Dices que no eres escritora, pero has hecho grandes aportes y es que ahí está, ¿no? Esto, eh, o sea, el solo hecho de plasmar y de compartir con esa coherencia y con todo lo que has hecho, ya eso te hace escritora, aunque que no lo eres. Bueno, entonces, cerrando esta etapa, esta parte de tu vida tan bonita de escribir y que de pronto nos sorprende en un futuro con otro libro, con otra, bueno. Pero bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos en Miriam, en esa mujer, digamos que no, o sea, que desde ese momento donde estuvo, como lo has dicho, bloqueada sí, en muchos aspectos de tu vida, entonces desde allí partamos para ir, ¿no? Digamos, a hacer un viaje contigo a ese proceso, donde que nos describas un poquito desde ese momento donde se dio ese quiebre en ti, donde ya decidiste mirar dentro, cómo lo recuerdas hoy, cómo fue ese inicio y bueno, y cómo ha ido, cómo fue transcurriendo toda esa etapa de tu vida. Bueno, básicamente no hay un momento concreto, son varios, porque, bueno, de pequeña pues fluía normal y corriente, no te planteas demasiado las cosas, vas siguiendo una inercia, estudias, etcétera. Ya cuando llega pues la adolescencia empiezas a cuestionarte más cosas, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué sirvo? Estas preguntas existenciales que más o menos acabamos haciéndonos todos. Y me empecé a dar cuenta pues que tenía bastantes bloqueos, ¿no? Que a la hora de relacionarme pues igual habían partes de mí que no tenía sanadas y que necesitaban una revisión. A la hora de relacionarme con las parejas también tenía situaciones bastante complicadas, no en todas, ¿no? Pero cada vez se iba potenciando más el hecho de este tipo de complicaciones y ciertos patrones que se iban repitiendo. Entonces, claro, cuando tú ves que en tu vida hay ciertas cosas que te pasan y siempre estás tú en medio, dices, bueno, eso es que tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, que al principio sí que tiramos culpas fuera, pero llega un momento que tienes que coger el retrovisor y hacer tasca. Y ahí te tienes que mirar tú. Entonces empecé a mirar y empecé a ver que básicamente me tenía que girar del revés y empezar de cero porque no me gustaba lo que veía. Y bueno, empecé a socavar, hambrienta de información. Hoy en día tenemos internet, que esto es, bueno, es un regalo, ¿no? Porque Mm. no necesitas estar estudiando muchas carreras, sino que puedes coger información de libros, de charlas, de personas que comparten información muy valiosa que te sirve, ¿no? Entonces, yo me he ido nutriendo de muchas metodologías para entenderme. Básicamente, para mí lo más importante era entender quién es Miriam, qué hace aquí y por qué le gusta lo que le gusta o le deja de gustar
o porque tiene estos bloqueos. Y en ellos... O sea, como aceptarte, ¿no? Era como un primer paso de aceptación de todo lo que te está ocurriendo y todo lo que de alguna manera estás viviendo. Y de esa misma manera de aceptación y responsabilizarte, ¿no? Para poder empezar a hacer ese, digamos, ese trabajo interior, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, el trabajo interior para decir que esto es de por vida, ¿no? De por vida y de, diría yo, porque aquí, Sí. o sea, antes has dicho que me gustaba la espiritualidad, cada día más estoy más conectada con el tema espiritual y creo que es es lo que más me fascina ahora mismo, ¿no? Ver nuestra eternidad y darme Uh-huh. cuenta, pues que bueno, que sí, que estamos aquí, que la vida es como un juego, ¿no? Pero que realmente aquí lo que venimos es a aprender quién somos. Para mí la vida es un viaje para aprender quién eres, Sí. conocer, hacer el examen que has pedido tú mismo antes de bajar todas esas Uh-huh. preguntas y una vez vas resolviendo esas preguntas, pues de alguna forma vas viendo más qué te gusta, qué no te gusta. Es que claro, si no te conoces, ¿cómo vas a elegir? ¿No? Exacto. Muy joven tienes que elegir una carrera y todavía no sabes ni qué te gusta. O sea, hay poca gente que tenga realmente una, Uh-huh. o sea, que tenga una seguridad, ¿no? En lo que se va a dedicar a la vida. La gran mayoría no lo sabe. Entonces, bueno, pues esto se tiene que ir buscando, pero para eso tienes que conocerte. Pero Fíjate que ahí estás tocando un punto muy importante y es esa parte de que hay que conocerse para elegir qué es lo que uno realmente va a hacer, porque eso se ve mucho en la adolescencia, que a veces no, o sea, hoy dice que quieren ser médico, mañana dice que quiere ser abogado, mañana, pero porque realmente no, porque hay que conocerse para saber dónde están, sí, mis talentos, dónde están mis dones, en que realmente qué es lo que me apasiona, como digo yo, si logramos ir entendiendo, ahí es donde cuando lo logramos es que somos plenamente, digamos, vivimos en plenitud, ¿no? Porque la felicidad pues es algo que, sí, que es variable, pero si estamos haciendo lo que nos llena y lo que tenemos la facilidad de hacer, entonces como esa parte es muy importante de la que tú estás mencionando, porque ahí es donde viene, donde hay muchos años de pronto de insatisfacción o de frustración, ¿no? Porque no nos conocemos, entonces no sabemos realmente qué es lo que queremos, lo que buscamos en la vida. Sí. claro, hay que aprender a poner límites, que también nos cuesta. A mí, por ejemplo, me costaba mucho poner límites. Ay, Porque, bueno, aprendes que has de ser buena, quieres que todo el mundo, quieres caer bien a todo el mundo. Esto, entonces esto hace que, o sea, que dejes que los demás de alguna forma hagan contigo un poco lo que quieran. Pero bueno, es tú, ¿no? Que estás dejando que los demás se aprovechen, en cierto modo, de un estado en el que tú estás un tanto vulnerable, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, yo siempre digo, cuando he estado en situaciones así como más de victimismo, ¿no? De vivir como desde la víctima, de, ay, me pasa esto, lo otro, porque evidentemente he estado en ese lugar. Yo digo, siempre paso días de agradecer el no, y claro que he estado en ese lugar, pero ahora lo pienso y digo, no, cuando estoy mal en algo, digo, esto tiene que ver con, si tú estás aquí, es que lo puedes resolver, o sea, es que yo sé que yo pienso que todos podemos resolver todo el tiempo. Todo. Y No es una cuestión de proponérnoslo, exacto. Y lo que tú dices, la victimización, yo creo que es de las partes iniciales de todos los procesos. Y yo creo que alguien que ha superado no puede decir que me salté el victimismo, porque ahí es la primera parte donde nosotros lo que hacemos es responsabilizar a los demás de lo que nos está pasando y no pensamos que somos nosotros. Cuando ya llega ese momento donde tomamos conciencia y decimos, sí, o sea, yo no soy víctima, o sea, esto me ha pasado a mí, yo misma tengo que responsabilizarme y salir de allí, ¿no es cierto? Allí es donde yo creo que es un punto de inflexión donde llegamos a, digamos, a conectar con esto y lo que nos ayuda a cambiar, digamos, yo digo que ahí en ese es como estar en una obra de teatro, de cambiar de personaje, de ser el personaje víctima a ser el personaje responsable de nuestra propia vida, ¿no? claro, lo que pasa es que cuando estás de víctima, muchas veces, pues también tienes inputs, ¿no? Y es que te cuidan más, ¿no? Las personas a veces se quedan más tiempo en el victimismo porque también tienen beneficios extras de esta Claro. situación. Pero claro, tampoco, La llamada zona de confort claro, de sales de allí tampoco estás bien, porque haber estado siempre mal,
tampoco evolucionas, ¿no? Bueno, Claro, pero a ver, yo creo que el autoconocimiento empiezas siempre con los bloqueos, siempre empiezas estando mal y de ahí, cuando vas viendo que puedes ir superando las cosas que dependen de ti, cuando no tiras las culpas fuera, sabes que la responsabilidad es tuya y si es tuya, tú puedes hacer lo que quieras y tú tienes que decidir. Que te equivoques, exacto. aprendes, no pasa nada. Si es que al final equivocarse es perfecto. No, es que equivocarse es lo único que nos permite aprender, Por eso, aprender, mejorar, sacar una mejor versión de nosotros. Es un parte de, o sea, es lo único. Porque del éxito nadie aprende, o sea, del éxito siempre nos vamos a sentir plenos de nuestro ego y nuestra, pero el aprendizaje siempre viene, cada que uno hace algo y se equivoca y ya lo corrige, ahí es donde va mejorando. Y ese yo creo que es el proceso en el viaje de la vida, como tú dices, que eso es lo que realmente... y hay personas que de alguna manera no aceptan equivocarse y les parece que no. Entonces eso también, ¿no? Eso también juega un papel importante, ¿cierto? La no, digamos, el perfeccionismo que en realidad tampoco existe ni, ¿no? Y que también hace daño porque nos desgastamos demasiado tratando de ser perfectos y al final somos imperfectos, entonces es como ir contra la realidad, ¿cierto? Uh-huh. siempre siempre es un poco seguir lo que, por eso decía que a veces tenemos que llevamos ya en las células que son muy antiguas y creo que está bien la perfección, ¿no? Oye, el perfeccionismo, pues si ya sabemos que no existe, pues oye, el perfeccionismo no es más que control, ¿no? Y además Uh-huh. yo he sido muy controladora y muy perfeccionista. Yo tengo la casa que entro y me saco los zapatos, voy, bueno, en Inglaterra cuando vivía allí, ¿no? Que la entrada de zapatos, o ahora me pongo cuando ir al ginecólogo por lo de los pies del ginecólogo, y cuando viene gente de fuera. Es que me río porque el que me viene a arreglar el televisor y las cosas de electricidad, cada vez que entra me dice otra vez. Entonces entrar a tu casa es más o menos una tortura. Yo que Oye, te iba a decir que me invitara porque me parece un lugar espectacular, pero ya me lo voy a pensar dos veces porque va a no, ser mucho, luego mucho está, ¿no? sacrificio. Tienes un ratito por la calle con zapatos, oye, en casa yo voy en calza o en chanclas, yo siempre. Entonces, bueno, es una forma de mantenerlo limpio. Pero bueno, he bajado el grado de perfeccionismo, lo he bajado mucho, pero el control todavía a veces sí que... Pero bueno, que me he dado cuenta que tampoco existe el control, o sea, te crees que tienes las cosas controladas y de repente viene la vida y eso Yo también es... creo que no se puede controlar sino lo que depende de nosotros. Bueno, y eso también se puede entrar a juicio, sí, de que no, porque ahí lo te estás diciendo tú, ¿no? Porque siempre entendemos el control como lo que está en nuestras manos y lo que no, pero también esa parte de lo que tú estás diciendo está también muy, muy interesante, ¿no? Que a veces ni nosotros mismos nos controlamos, o sea, sí, entonces, No, sí, al final Natalia, no... quiero intervenir un momentico y es sí, para claro. volver al chat. Primero, Jimena nos estaba hablando que a ella le gustaría que hablen un poquito más de espiritualidad. También nos Ah, bueno. dice Jimena, importante el autoconocimiento, el propósito, la vida sin propósito es vacía, totalmente del victimismo a la responsabilidad, ¿de acuerdo? Perdón por mi gato. Eh, Ay, ¡Ay, qué lindo! eh, ¡Ay! Raquel, Adora los gatos, ¿no? Ahí también. los Ay, amaron. Raquel dice cierto y Jimena vuelve a compartir. Todo hace parte de la curva de aprendizaje. absoluta. gracias, Paulita, bueno, por compartir las preguntas. Y ahora le damos la palabra a Miriam para que vaya respondiendo a los participantes. Gracias. Pero qué pregunta había, a que hable más de la espiritualidad. Bueno, a mí, por ejemplo, el tema de la espiritualidad me ha ayudado muchísimo para llevar momentos complicados, como ha sido la muerte de mi padre reciente este verano. Es verdad que estudiamos muchas cosas y tenemos mucha teoría, pero la tenemos que aplicar. O sea, toda la teoría, yo sí que es verdad que algo de lo que más me gusta es poner en práctica las cosas para saber qué me funciona y qué no.
Y este verano, pues a mí me ayudó un montón. O sea, me he dado cuenta de que era mucho más fuerte de lo que pensaba. Sí, es verdad que he hecho la idea, pero lo he vivido desde un amor, desde un agradecimiento tan grande a todo lo que, bueno, a un padre que hemos tenido que ha sido una persona increíble. O sea, ya lo sentía mientras estaba físicamente, ¿no? Pero ahora, si cabe, pues todavía más doy gracias por haber tenido pues un ser que con tantos valores, ¿no? Que nos ha inculcado y tantos aprendizajes. Y además ahora lo siento que lo tengo siempre dentro. Es una sensación y he ido al tanatorio también por un vecino también que ha muerto de una forma muy rápida. Y es lo que te decía, aparte al agradecimiento, porque cuando el agradecimiento es tan grande es que no entra la pena. Exacto, ahí está un punto clave, o sea, cuando hay la gratitud, no hay esa nostalgia así tan profunda, ese dolor. Y otra cosa que lo que dices de tu padre, o sea, que tú lo sientes que vive dentro de ti todo, yo te quiero decir que eso es así, pues mi padre ya hace muchos años, él murió cuando yo iba a cumplir los 11, fue durísimo, pero fue un padre también maravilloso que me dejó una estructura y unos valores, y yo todavía lo llevo en mi corazón, por eso es mi cuento y todo. Entonces lo que te quiero decir, él siempre va a estar contigo, y eso es un mensaje para todas las personas que a veces, o sea, es el dolor de que se fueron, no, estamos viviendo en otra dimensión distinta, pero siempre van a estar con nosotros. Entonces es muy bonito lo que tú dices, porque eso ayuda mucho, sobre todo cuando el duelo se vuelve de una forma que nos destruye y que no podemos aceptarlo ni perdonar, porque eso nos hace daño a nosotros. A mí me pasó, tal vez porque estaba muy niña, pero entonces yo era que no podía aceptar que mi padre se hubiera ido y me hubiera dejado. Claro, yo estaba era muy difícil entenderlo, pero cuando ya uno se trabaja y cuando ya ve las cosas de otra forma, ¿no? Entonces vale mucho lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que yo creo que en la vida sí sufrimos un montón, pero sufrimos porque no aceptamos las cosas. Mm, Querríamos que las cosas fueran diferentes, pero hay cosas que las tenemos que aceptar como son porque no podemos cambiarlas. no puedo. Cuando no podemos cambiar algo que no nosotros, cuando hacemos, antes dejamos de sufrir. Y esto ponerlo en la práctica de verdad que es Ayuda mucho. porque es a la que opones menos resistencia, pues todo fluye más. O sea, yo pienso que siempre ayuda mucho a cogerte la vida como, ya que realmente aquí terrenalmente estamos en un grupo muy íntimo si comparamos nuestra eternidad. Venimos Claro, muy limitado. aquí a un pim pam y nos volvemos a ir. Pues oye, intentemos no cogernos las cosas tan en serio. Exacto. Realmente como intentar también conectarnos más con el corazón. Yo si algo he aprendido es ahora voy a tomar una decisión, tomarla desde el corazón en vez de desde la cabeza. Que a veces pierdo mucho dinero, pero pienso que esto es lo que me voy a llevar. O sea, pensar más en lo que nos llevamos de aquí, porque físicamente no nos vamos a llevar nada. Ni nos vamos a Claro. llevar nada de lo que conseguimos aquí. Mm, Abrir un poco más la mente y darnos cuenta de lo verdaderamente relevante. Y es que seamos buenas personas, que nos ayudemos, que estemos con el amor, que intentemos pues esto para los demás, ser un poco más empáticos, ¿no? Cuando vemos a una persona sufrir o que no está enfadada o algo y nos viene a la contra, pues, alguien está haciendo mucho ruido por aquí, no sé. sí. ¿Quién será que hace ruido? Sí, hay un ruido por ahí. Yo estoy Sí, revisando, pero no se ve quién esté haciendo ruido porque la ¿Quién mayoría sabe? de los micrófonos están cerrados y no sale ningún ruido, entonces no sé. bueno, no pasa nada. Pero Sí, sí, estoy un revisando, ruido. yo estoy pendiente de los micrófonos abiertos, pero solo están los de ustedes. Ah, Bueno, gracias. pues yo estoy quieta. Sí, bueno. No, Eh, básicamente esto, porque todos sabemos los valores y demás, pero últimamente están pasando muchas cosas. Ya lo decía antes, y yo creo que la forma de ayudar, porque además mirar la tele hoy en día es de estar mal todo, ¿no? Todo el rato, estás en tensión. Yo no la pongo ya, ¿eh? Sé que hay guerras, sé que están pasando un montón de cosas, pero la mejor forma que podemos ayudar, porque si no te crea mucha impotencia esto, es estar en paz.
Y esto no es ser egoísta, estar en paz con uno mismo y enviar amor es una onda expansiva que si lo podemos hacer los que no estamos en guerra, porque al final las guerras externas no son más que la consecuencia de las guerras internas que hay dentro de todos nosotros. Como es afuera, es adentro. Esto es una ley universal. Entonces, cada uno es responsable de su propio interior y de intentar estar bien consigo mismo. Ya no hace falta. Es que si cada uno lo hiciera, ya no habría nadie por quien preocuparse, porque todo el mundo estaría bien. Entonces, intentemos para ayudar al contexto, ¿sabes? De todo lo que es el marco que tenemos más cercano, pues de intentar estar bien y, oye, y esas redecillas que tenemos a veces absurdas, pues que pasen a un segundo plano, ¿no? Como priorizar lo importante, porque es que nos vamos en un plis-plas. Y yo lo veo continuamente y es verdad que tienes que acogerte a, oye, a estar un poco bien y ser feliz con lo que tienes, tampoco querer lo imposible, si tampoco hace falta, ¿no? A veces. Sí, claro. Eh, ¿Tú crees que cuál es la raíz más profunda de la dependencia emocional? ¿Cómo la verías tú? O sea, en- De pensar que necesitas a una persona para estar tú bien. Esto no es cierto. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos buscando es que nos den lo que no nos damos a nosotros mismos. ya. Es lo que decíamos antes, está bien. Ujú. En una fase, o sea, inicial, tú puedes decir, yo he sido una persona muy apegada a mis padres, a mis parejas, pero... Y curiosamente ellos lo vivían desde el contrario, ¿eh? Desde que soy muy libre y demás, pero yo sentía que, uy, sin esa persona no seré feliz, uy, sin estas personas me muero. Y he visto que ni me muero ni he dejado de ser feliz, al contrario, cada vez que me conozco más y que me quiero más a mí misma, necesito menos. Y no quiere decir que no esté bien con los demás, ¿eh? Evidentemente Claro. compartir el cariño es lo más hermoso que hay, pero Como no, de compartir, ¿no? Pero no de ese apego, de esa necesidad, no, porque es ahí donde se crea la necesidad, ahí es donde ya digamos, se pierde el equilibrio, ¿sí? claro, es que Y todo está dentro de uno, o sea, todas las batallas y todo es aquí dentro. Lo que ves fuera es el reflejo de lo que no te has trabajado. Entonces, ujú, cuando ves algo, a ver, si tú dices, ¿cómo estás, Miriam, tú hoy en día? Oye, pues tú miras cómo está la pareja, si tienes el trabajo, tal cual, cómo estás de paz dentro de ti. Y ahí tienes más o menos un barómetro y un termómetro para ver cómo es la realidad tuya. A partir de ahí puedes tirar del hilo de las cosas que no estén bien para ver qué te falta a ti dentro. Porque lo que reclamas fuera es que no te lo ves dentro. Entonces empieza a buscar dentro de ti. Porque cuando lo tienes ya te aparece fuera, porque es como ¿no? Es ujú, el espejo que claro, el espejo, claro, claro, cuando no, exacto. forma. Bueno, lo primero es decir, vale, estoy atrayendo a estas personas porque tengo que arreglar algo de mi árbol. Había esta disfuncionalidad y a alguien le toca reparar, pues me tocó a mí. Entonces no pasa nada. Cuando te das cuenta dices, bueno, y es darle la vuelta. Yo creo que lo bonito de esto es aprender, primero lo pasas mal, cuando pasas mal el sufrimiento es lo que te hace transformar y tú Ujú. te transformas, ves al otro como una igual y ves al otro como una alma que ha venido a darte un mensaje muy importante y es que tú no estás bien. Y lo que tienes que hacer es agradecérselo. En cambio, nosotros que la remetemos a la contra, cuando en realidad ese es el mensajero, porque tu mensaje Claro. viene, no es de este hombre, porque si no pasan 25 hombres y cada uno con un mensaje más potente. Y no es Son ella. maestros, ¿no? Son maestros que vienen a enseñarse cosas que necesitamos aprender, definitivamente. Pero llegar a ese punto no es fácil, por llegar ahí ya. Ujú, Pero es necesario si quieres. sí, Y, claro. y yo lo he hecho, y he hecho cartas, y las he hecho públicas, y he agradecido, y además cuando lo haces, se rompe algo y de repente es que la otra persona sin hacer nada
se vuelve a acercar a ti desde otro cariño, desde otro... Yo ahora tengo una relación con mi exmarido súper buena, por ejemplo, ¿sabes? Desde un cariño, de un amor incondicional. Ya no es un amor de pareja, es un amor como ser, de decir, oye, me has hecho un favor porque gracias a ti yo me he llegado a querer y soy quien soy al día de hoy. O sea, te lo Qué agradezco. bonito, ¿no? Eso es muy bonito, sí. Es muy Llegar a un punto de eso. Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo se puede reconstruir la autoestima cuando ha estado, digamos, dañada, fracturada por mucho tiempo? ¿Cuál sería una, desde tu experiencia? A ver, Bueno, no sé qué decirte, poco a poco, es que al final es, yo creo que al final cuando empiezas a mirar las cosas que te salen bien y que haces bien y no fijarte siempre en las cosas malas, que de por sí parece que venimos ya programados desde una parte para ver las partes negativas de las cosas, ya venimos con esta programación todos, pero oye, de vez en cuando va bien también mirar las cosas buenas, ¿no? Y cuando te das cuenta, oye, pues que la gente te quiere, que vas a un trabajo y están contentos con tu trabajo, que te vas y no quieren que te vayas, que las parejas luego también te agradecen pues todo, cómo has sido, cómo te has comportado, ves que la gente pues más o menos, oye, pues tienes un buen trato y demás, dices, oye, pues a lo mejor toda la auto boicot, ¿no? Que me hacía a mí misma, pues no era tal, ¿no? Era más un machaque personal que no algo real, ¿no? Y cuando tú te vas queriendo, también fuera se va viendo. Pero esto es pico y pala, o sea, es que esto es no parar nunca. Yo pienso que es claro. mirar un poco las cosas buenas y, decir, y ver también las cosas que vas superando, porque todos superamos cosas. Y cuando te fijas en las cosas que vas superando, dices, ostra, he podido y pensaba que no podría y mira, he podido. Pues ahora ya, cada vez te sientes como una heroína ya, como fuerte. Claro, eso es con pequeñas victorias que te van reforzando esa autoestima que en un momento no estaba. Y también eso a la final es una parte, digamos, de la estructura del amor propio. En la medida que eso va pasando, te vas queriendo más, entonces es cierto, es un proceso, todo es un proceso, o sea, tan bonito y es paso a paso, ¿no? En esto también creo que tú estás de acuerdo, ¿no? Que hay que tener paciencia, que esos cambios no se dan de la noche a la mañana, que es un proceso de conciencia largo, ¿cierto? O sea, que la reflexión finalmente es sabiduría, ¿no? Que no hay sabiduría sin reflexión, ni reflexión sin sabiduría. Yo creo que de allí es donde vamos aprendiendo. Y la sabiduría no, ya sabemos que no es inteligencia, ni tener un PhD, ni cero. La sabiduría es la que nos ha enseñado la vida, ¿no? A través de todo lo que vamos aprendiendo, superando. Entonces, de verdad que sí, es un trabajo muy bonito y es lo único que nos permite, digamos, irnos reinventando, ¿no? Reinventando en lo que tú decías, o sea, con las cosas que te han pasado y ya superadas. Y pongamos el solo hecho de tener esa relación bonita con tu ex, eso ya es, o sea, dice mucho, ¿no? Tanto del proceso de madurez emocional, ¿no? Y de equilibrio que has logrado, ¿no? Sí, claro. Sí, Y os animo a todas, ¿eh? Porque al final yo cuando veo a alguien que habla mal de su ex o de su pareja, ¿no? O pienso qué mal, ¿no? Que, o sea, no te sigue tirando. ¿Os habéis quedado hasta dónde he quedado sola? Ah, ah, ¿qué decía Rosario? ¿Estaba diciendo algo? No, en verdad, no me pareció. Bueno, sí, porque lo que tú decías, o sea, a veces esto de estar sola y todo es una parte también que permite un trabajo interior, ¿no? De mejor, ¿no? Porque es como escucharte a ti misma. Eh, espérate, Sí, bueno, yo sí, de que hacerlo, también te diré, yo para mí ha sido vital, pero es verdad que no todos venimos a trabajar las mismas cosas. Hay personas que vienen a sí, trabajar temas muy terrenales. A mí me ha costado porque todo el trabajo que he venido a hacer estaba todo en mi árbol y ha sido todo ir bastante al tema inconsciente y socavar ahí.
pero bueno, no a todos nos tocan los mismos exámenes, ¿no? Cada uno. Claro, sí. Y no es cierto que los mismos procesos cada persona los trabaja de una forma diferente, ¿no es cierto? O sea, puede llegar a un puesto, pero el camino es distinto y ¿no? Y también los ritmos, ¿no? Hay ritmos, o sea, hay personas de pronto de una forma más rápida, hay personas que se demoran más tiempo. Eh, yo creo que también es como, y que se va entrenando, yo creo que es como que uno ya, porque yo creo que en este trando interior, cuando uno lo va realizando, ya le pasan otras, porque la vida nunca va a ser plena, o sea, siempre vamos a encontrar dificultades de una u otra índole, pero cuando ya uno se ha trabajado, ya sabe como que tiene las herramientas, aquí necesito este destornillador para esto, este taladro para eso, ¿cierto? Ya como que eso se va interiorizando, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo creo que también es clave, ¿no? Esas herramientas. Mi madre a veces me dice, Miriam, pero a veces me ve nerviosa o así, ¿no? Y me dice, Miriam, pero arréglate tú con tus cosas esto que tienes. Y le digo, a ver, Ujú. que uno haga autoconocimiento y que se trabaje no significa que ya eres inmune a que no te pase nada, a que siempre estés perfecta, feliz y sonriendo, ¿no? No hay vacuna, Ah, ¿cierto? No hay vacuna para eso. lo que pasa es que tardas menos quizá en darte cuenta, en asimilarlo y en decir, vale, de acuerdo, ahora me lo voy a tomar, pero la emoción es algo que te salta insofacto y la Sí. puedes controlar, pero a veces necesitas 10 minutos, a veces una hora y a veces un día. Ujú. Pero cada vez se reduce más el tiempo. Yo lo que cada vez se reduce más el tiempo entre pasar un enfado que antes me podía durar días y ahora digo, bueno, Miriam, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué grado de importancia tiene esto, lo otro? Y ya Eso. tomas unas mesuras o otras, ¿no? Mesuras se dice, ¿no? No, sí, está bien. A veces hay una parte que es, sí, como la interpretación que le damos a lo que los otros nos dicen, Ah, o bueno, total, claro. esa es otra partecita, o sea que entonces eso también hay que trabajarlo mucho, Acaba porque de, acaba de escribir una cosa a una amiga Karma, la Carmeta, que le envió un beso. sí, ah, qué linda. Es súper maja. Sí, Ya. qué ilusión. Ah, sí, ahí te está saludando. Eso es bonito, ¿no? Encontrar esas energías y bueno, gracias a él también por estar acá. De verdad que eso, y de compartir, y es que definitivamente todo estas reflexiones nos llevan a ver cosas que de pronto en un momento nosotros no las vemos, lo que decíamos ahora. O sea, uno puede decir, no, es que y tú dices, es un trabajo permanente y hasta el último día de nuestra vida nos vamos a tener que estar trabajando. No es que ya porque se hizo, sino que es como tomar esa conciencia, ¿no? De que hay que hacerlo y que eso nos va a permitir entonces vivir mejor y que eso, o sea, prácticamente esto es un trabajo integral, porque si estás bien emocionalmente, el cuerpo también, todo, ¿no? Tú Sí. también hablabas de los trastornos alimentarios, ¿no? Pues mira, Tú ahora, has pasado por muchas etapas de todo esto, ¿no? Cuando tú hablas de los trastornos alimentarios, ¿qué puede haber detrás de esto? Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegan esos trastornos, pueden llegar a nuestra vida? A ver, bueno, a ver, ¿y cómo de superarlos? codificación hay muchísimo. Darnos el problema y la solución. Bueno, en mi caso, No, no, pero cada caso experiencia. es un mundo, ¿no? Yo a mí se me despertaron los trastornos pronto, desde los, no sé exactamente la edad, pero los he tenido más de 20 años y era una lucha constante. Era una lucha constante porque por un lado me mataba hacer ejercicio y por el otro no podía parar de comer. Entonces, castigar mi mente y castigar mi cuerpo, ¿no? Y sí es cierto que la mente, cuando no piensa bien, cuando no puede pensar, pues se resiente todo el cuerpo, porque aquí está el motor, ¿no? Pero aquí sí que me gustaría decir algo que es muy importante y es que una persona que tenga un trastorno no puede controlar. Estamos hablando de que tenemos un 5% de conciencia y un 95% de consciente. Total. Y cuando tenemos un patrón que está de esto de trastorno Trastorno, o de una trastorno. adicción
o de cualquier cosa que no podemos controlar desde nuestra parte consciente, tiene tantísima fuerza que aunque pongamos todo de nuestra parte, nunca vamos a poder. Eso se tiene que desactivar. Esto es como una bomba que se tiene que desactivar. En mi caso lo hice yo sola, pero lo hice porque ya te digo, voy escuchando información y es cierto que cuando uno busca mucho una información te acaba apareciendo por algún lugar. Yo en ese momento intenté hacer, bueno, logré hacer un cambio de alimentación y me pasé a la alimentación macrobiótica. Estuve un año que comía tan bien, pero fue a raíz de escuchar a Susan Powell, una mujer, no sé si sabes quién es, Susan Powell, que pasó un cáncer y ella misma, bueno, hizo varios libros sobre la alimentación. No, no, no. Voy a... Muy sabia, con muchísima consciencia, yo la amaba, que desapareció también de una forma muy extraña. Y bueno, en mi caso vino y lo descodifiqué escuchando una charla de María Alfaro. El señor tenía un programa cuando yo era pequeña que se llamaba La botica de la abuela con hierbas y con cosas con remedios naturales. Remedios naturales. Es un gran descodificador y estaba haciendo una conferencia y en sus conferencias, yo cuando me voy a andar por la montaña escucho conferencias y ese día escuché una y hablaban de cómo una persona había tenido un trastorno a través de una información. Y en ese momento lo que contó de un paciente me resonó a mí con mi abuelo. Mi abuelo estuvo en la guerra en el Alcázar de Toledo. Ya. Con toda su familia. Y cuando yo tenía 13 años fui con mi hermana mayor, Silvia, y con mis abuelos fuimos allí. Y estuvimos, pues nos enseñó todo, él estaba temblando, se le murió un hermano dentro de... Y claro, ahí pasaron muchísima hambruna, estamos hablando de época de la guerra, ¿no? De la guerra. Claro, pero ¿qué pasa? Que yo tenía mucha conexión con mi abuelo. Y cuando él se murió, yo creo que se me activó más el tema del trastorno alimentario, pero dirás, ¿por qué? Pues porque yo comía compulsivamente, era bulimia nerviosa y comía compulsivamente para sanar el hambre que él pasó en la guerra. Y cuando yo escuché ese hombre que hablaba de esto, de repente hice un clic y en ese momento no tuve más trastornos alimentarios. Fue escuchar esta información y cuando tu inconsciente te está avisando de algo, ¿sabes? Y pones conciencia en ese momento, de un segundo, ¡pum! En ese momento se desvanece, ¿no es cierto? Como que se desvaneciera, como que deja de... Entendí que yo estaba comiendo para sanar un hambre, pero estamos con lo mismo que con la biología. O sea, yo porque tenga el labio abierto no voy a hablar más ni menos. Esto biológicamente tiene un sentido, pero fisiológicamente no. De la misma forma que yo, porque me hartara a comer, no iba a sanar el hambre de mi abuelo, que mi abuelo ya había pasado la guerra, ¿entiendes? Pero para mí, consciente, no existe el tiempo ni el espacio. Entonces la información sigue estando siempre presente. Por eso siempre es un momento perfecto para sanar, porque nuestra información está en las células y siempre está. Entonces la puedes sanar en cualquier momento que tú seas capaz de socavar, de ir a esa información. Por eso o sea, estudié lo que estudié, ¿no? Porque a mí me ha ido bien para solucionar varias cosas, entre ellas los trastornos. ¿Pero por qué? Porque ya mi cabeza giraba y estaba abierta a otras posibilidades. Una persona que no se abre a otras posibilidades en la vida escucharía este tipo de información y haría este tipo de conexiones. ¿Estamos? O sea, que a uno le interesa es lo que va socavando y le acaba dando la información. Yo creo que sí. Y eso que tú dices es muy importante, estar abierta, como tener ese tercer ojo acá, donde uno, y la intuición también, y todas esas cosas, las señales, todas esas cosas finalmente, digamos, son herramientas y lo que lo que nos has compartido de lo del trastorno alimentario y esa experiencia, de verdad que es muy, muy enriquecedora y de ver cómo, sí, con esa experiencia que tú estás contando, de ver la realidad, ¿no? Y cómo las cosas pueden, y si tú no llegas a ese momento y a esa toma de conciencia, hubiera podido pasar tiempo y agravarse, ¿no? Pero ahí es donde... O un teléfono, da igual, un teléfono de estos inteligentes,
Ujú. Este teléfono y no es de los últimos ni mucho menos y no sé cómo funciona. Yo sé el WhatsApp y cuatro cosas más. Pues nosotros somos iguales, somos máquinas súper complejas. Mm. Entonces, nos desconocemos. Si nos conociéramos y nos diéramos más tiempo para no hacer tantas tonterías ni mirar chorradas y realmente conocernos, veríamos que tenemos todo lo que necesitamos para sanar todo lo que nos venga. Porque cuando nosotros tenemos un problema es porque tenemos la solución. Claro. Pero Y no esa, hemos dado con ella. Y y Natasha, todo está afectando. quiero agregar Sí, aquí lo que Raquel García está diciendo en el chat y dice totalmente de acuerdo con tu discurso, Miriam, porque te trabajes tu parte espiritual no significa que siempre estés bien o que no puedas estallar. Los TCAs quedan como una impregna. También estoy de acuerdo contigo, es autodañarte. Para mi gusto, siempre quedan latentes. sí, sí, fíjate, ¿no? Es que es de verdad, o sea, una reflexión muy profunda y finalmente también, o sea, una toma de conciencia y herramientas que, que nos van a, que de alguna manera, o sea, nos van a ayudar y a otra cosa, ¿cierto? Porque todo, o sea, sea físico, sea siempre hay que buscarle, tiene un porqué, o sea, los problemas físicos, las enfermedades, todo tiene un trasfondo de allí, pero no se ve sino tome el medicamento, tome pastillas, y eso es como, digo, como ponerle un parche, ¿no? Pero al Claro, final llega a profundizar en sanar, ¿no? claro, es que Ser nuestro cuerpo nos avisa. el cuerpo. Ujú. Y nosotros Es- tenemos mal entendida la enfermedad. La enfermedad es cuando nuestro cuerpo está gritando algo que nuestra boca no ha expresado. Casi ujú. siempre es por emociones atrapadas que tenemos, sean, Sí, sean de pequeños, sean intrauterinas o sean transgeneracionales. Hay varias etapas, pero siempre son emociones. Entonces, claro, es que desconocemos tanto. Yo creo que la ignorancia es la enfermedad más grande que tenemos, la ignorancia. Y luego también sí. las creencias, ¿no? Las creencias nos hacen... No, No, es que las creencias van pasando de generación en generación y no se cambian, sino que muchas veces yo me he encontrado digamos, con escenarios en personas y de trabajo, de que las traen y las quieren alimentar más, viendo que no son positivas, pero no, porque esto fue lo que me enseñó mi mamá y yo no lo puedo, tengo que seguirlo, pero a la final no son cosas sanas, pero no quieren romperlo, no quieren romper. tenemos a evolucionar y a veces no se trata de estar, porque a veces alguien se puede sentir desleal, ¿no? Si mi madre me Claro, decía desleal, pero al contrario, para ser leal a un ancestro lo que tienes que hacer es tú ser mejor. Reconocer sí, el dolor, reconocer la culpa que pudieran tener, pedirles que se perdonen porque lo hicieron lo mejor que supieron. con lo que tenía. Mm. Y a partir de ahí soltar y decir, yo voy a ser mi mejor versión porque así es la mejor forma de honrar a mi árbol. Sí, Porque si yo sigo repitiendo, no estoy haciendo nada. Yo lo que tengo que hacer es intentar superar, ¿no? Intentar armonizar esas cosas que eran pendientes, todo lo que pueda. A partir de ahí es lo que me voy a llevar, es lo que nos llevamos, no nos llevamos nada más que esto. sí. Muy sabio, de verdad, todo lo que nos has compartido. Y fíjate que es lo bonito, o sea, es desde tu propia experiencia, pero aparte de la experiencia, es todo lo que has investigado y todo lo que esa parte también es un buen mensaje que hay que leer, pues de la forma que sea. Yo sé que a ti no te gusta leer, pero oír o escuchar, pero bueno, de alguna manera la información llega, pero ser curiosos y yo también soy una persona así, o sea, que a mí siempre algo me llega y quiero investigar y averiguar y el por qué y todo eso, y eso ayuda mucho, ¿no? Porque es la única manera de poder avanzar, ¿no?
Entonces, yo creo que también ahí no estás dando una clave muy grande, o sea, es la experiencia más, digamos, el conocimiento que se puede adquirir de muchas maneras, ¿no? A través de experiencias de otro, a través de leer a alguien, como yo, pongamos, en mi proceso, para mí, Víctor Frank fue determinante, yo leí ese libro y cambió mi vida. Eso otra persona lo lee y dice, no, a mí eso no me, pero porque todos somos únicos y cada uno tenemos nuestro llamado, nuestra forma de, pero tenemos que buscar es qué es lo que necesitamos para poder, digamos, llegar a ese punto de inflexión y a reconocer qué es lo que nos está afectando, ¿cierto? Entonces, sí, no, pues no, Miriam, esto ha sido, yo me quisiera quedar hasta que unas cuantas horas más contigo, pero sí, de verdad que ha sido un encuentro muy entrañable. Fíjate lo que es de bonito como ponía ahí Paola, conversemos, de verdad eso, el conversar, el reflexionar juntos, el ver diferentes perspectivas y yo creo que pues que hoy nos vamos a llevar muchas herramientas y muchas cosas que nos van a ayudar en nuestros procesos, porque como decimos, esto no es para ahora, esto es hasta el último día de nuestra vida y entonces todo esto lo podemos ir guardando e ir como en el cajoncito y aplicándolo en el momento porque todo como la vida nos trae cosas cada día y cosas que esperamos, entonces aplicarlas en cada momento que se requieran. Bueno, yo para terminar, Natalia, sí, te quería por pedir, favor, unas palabritas. a ver, hola. Ay, Miriam, quiero pedirte mil disculpas porque la verdad que hice todo lo posible. Estaba en la Embajada de Venezuela ahora en una conmemoración que tenían por Hugo Chávez. No sabía ni dónde me estaba metiendo, pero tampoco sabía cómo salir. Entonces me he perdido hoy lo de Miriam y tenía muchísima ilusión, muchísimas ganas y decirles que mil disculpas. Como pueden ver, estoy en el metro. Estoy en el metro porque quería, en primer lugar, pedirles disculpas y decirles pues que nada, que siempre quiero estar en este grupo, pero hoy ha sido como imposible. Y bueno, contarles que he Nada, conocido personas maravillosas, de bien. las cuales ya también quiero que vean lo que es el grupo también de Amigas para Siempre, por siempre y para siempre. Así que yo voy a hacer también mi grupito aquí para inyectarles a ellos lo que todas ustedes transmiten. Gracias a ti, guapa. Bueno, en Muchas diferido gracias y puedes ver el perdona. encuentro, Zenith, en diferido lo vas a ver porque está muy interesante, ya lo vas a ver en YouTube para que lo escuches. Nata, Vale, cariño, te lo prometo. voy a leer Bueno, dos Gracias. comentarios que tenemos aquí en el chat agradeciendo la entrevista. Raquel Asenjo nos está diciendo muy entretenida la charla, colegas. Raquel García nos dice muy interesante la entrevista, agradecida por haber podido escucharla en directo e interactuar. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas ay, mira ese compañero, qué hermosura. gracias. Ay, Está bien, ahora. Paulita tiene gatico también, ¿cierto? Sí. Paulita, póngalo todos. No, este se me voló me voló. Se voló. Ay, son divinos. No, Yo gatera. Ay, son divinos. Esas de las energías lindas, los gaticos. gracias Ellos. Raquel, la otra Raquel, a Chimena, a Silvia, a Marta, mi madre. Qué bonito. Gracias a todos de nuevo por participar. Antes de que se acabe el encuentro y si alguien quiere agregar más, bienvenidas las intervenciones que quieran hacer, pero queremos hacerles una invitación importante. En el próximo encuentro que tenemos en 2 semanas va a ser un encuentro con Rosario Rivarola. Ella va a darnos un taller sobre la escritura, una técnica de escritura terapéutica para los padres que han tenido o los familiares que han tenido contacto con personas que tienen un diagnóstico en particular, autismo, neurodiversidad, etcétera. Si alguien está interesado en este tipo de encuentro, bienvenido, es súper recomendado.
Entonces, pasamos por eso y creo que con eso ya cerraríamos este marzo de la mejor manera en este año de intervenciones que hemos tenido en el espacio. De nuevo, de nuestra parte de FIUP y mía propia y de Natasha, muchas gracias, Miriam, por siempre ser parte de este espacio, por compartirnos tus aprendizajes, compartirte a ti misma. Lo que escuchamos el día de hoy es un encuentro que nos nutre de diferentes maneras. Entonces, muchas gracias a todas estas personas que están reunidas aquí escuchando la historia de Miriam y dándole cabida a su voz. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Nos sobra decir de nuevo, muchísimas gracias a Natasha, por construir estos puentes que unen a estas diferentes mujeres y bueno, a Francisco, agreguemos lo que es el único hombre para poder escucharlas. Carmen escribió no sé si es catalán, no sé qué es, pero creo que dice... Es catalán, si me permites. Gracias, dice muchas gracias. Perdón, Ha estado súper bien, supongo. Gracias por la organización y muy buen trabajo. Ay, sí. No sé si alguien más quiere agregar alguna otra cosa, si no, podemos dar por terminado el... Bueno, yo quiero agregar unas palabritas que pues un momento también me emociona porque sí es un año que llevamos con Paola en este espacio, que lo hemos, construido juntas, que con ella también he aprendido, he disfrutado y he entendido cómo es de bonito trabajar en equipo desde el respeto, el aportarnos, y me siento muy feliz. Ha sido un año de verdad que hoy podemos mirar atrás cuando empezamos, que no sabíamos ni qué, y ver hoy cómo ha crecido nuestro espacio, nuestra comunidad, pero porque lo hacemos desde el corazón y con todo el sentido de pertenencia que las dos tenemos. Entonces hoy quiero resaltar y agradecer a ella por ser esa compañera de cada encuentro. Bueno, y a todas por acompañarnos, y a Miriam que nos regale una frase para llevarnos en el corazón de todo lo que nos ha compartido. Una frase. Ay, me has pillado. Pues no sé, oye, yo agradeceros de corazón a todas que estéis aquí, podéis estar haciendo un montón de cosas y os habéis quedado aquí a escucharme. A vosotras os animo a que sigáis haciendo estos espacios, que nos sentimos todas tan bien. Y además Londres, yo tengo muy buenos recuerdos de Londres, a ver si puedo venir un día aquí en directo. Un abrazo de corazón a todas y que sigáis haciendo lo que lo hacéis muy bien, de verdad. Que nada, que nos queramos mucho, que estemos todas en paz, que dejemos de luchar para afuera, que la lucha está dentro, que cuando terminemos con esta lucha veremos solo amor en todas partes, y que eso es lo que tenemos que hacer. Intentar... Bellísimo, bellísima frase, exacto, adentro tenemos que mirar. Sí, bueno, gracias a todas por este espacio tan lindo y por haber disfrutado y crecido juntas. Bueno, hasta la próxima.